Esta mañana vamos a usar 3 pasajes bíblicos para desarrollar la meditación bíblica. Y el enfoque que tendrá el mensaje es la acción de gracias a Dios. Los creyentes debemos ser agradecidos y debemos dar gracias a Dios. Y cada uno de los pasajes que vamos a leer tienen ese enfoque, ese énfasis de dar gracias a Dios. Vamos a iniciar leyendo 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, versículos 3 y versículo número 4. Nuestro tema a meditar se titula: debemos siempre dar gracias a Dios. 2 Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Si usted nota la frase inicial del versículo 3, el apóstol Pablo está instando a la iglesia en Tesalónica para que dé gracias siempre a Dios. En la antigüedad, cuando se escribía una carta, era común iniciarla de esa manera, expresando gratitud por alguna bendición recibida de parte del Señor. Si ustedes notan el versículo 3, el mismo versículo se divide en 2 partes y cada una refleja lo que Pablo está diciendo, por lo cual debemos dar gracias. En primer lugar, noten, hermanos, que el apóstol Pablo dice que debemos dar siempre gracias a Dios por la fe de los creyentes. Miren cómo dice el pasaje, ahí está claro. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La iglesia allá en Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, tal como es relatado en el libro de los Hechos. Y el inicio de esta iglesia no fue fácil, porque rápidamente la gente incrédula se levantó para atacar la iglesia, se levantó para perseguir a los hermanos y causarle en el inicio de su carrera cristiana obstáculos para que ellos no siguieran al Señor. Lograron su fin, lograron su propósito,
frenaron a la iglesia, la hicieron desistir de continuar en el camino del Señor? La respuesta es no. La iglesia avanzó, la iglesia continuó en medio de problemas, en medio de aflicciones, en medio de necesidades. Los creyentes de Tesalónica continuaban creciendo en su fe, sin duda. Por eso el apóstol Pablo, cuando trae a memoria una de las razones por las cuales dar gracias a Dios, él dice que debemos dar gracias por cuanto la fe de los creyentes va en ascenso continuo cada día. Mis hermanos, todos nosotros, a lo largo de los meses que han pasado, hemos tenido momentos de aflicción. Hemos encontrado problemas en el camino. Los problemas pueden hacer algo en la vida de un creyente. A algunos los problemas los amargan. A otros los problemas endurecen su corazón. E incluso a algunos los problemas los hacen alejarse de Dios. Pero ¿qué han hecho los problemas en nuestra vida, hermanos? Nos han acercado al Señor. Nos han llevado a confiar, a depender más y más del Señor cada día. Si enumeráramos cada uno de los problemas que usted ha atravesado en este año, la lista sería muy larga, sería extensa. Porque el ser creyente no nos libra de pasar por dificultades. Pero la fe que tenemos puesta en nuestro Señor nos ha dado la victoria. Nos ha sacado a flote, nos ha sacado adelante. Y por esa razón en esta mañana damos gracias a Dios por la fe que tenemos en nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo nos da una segunda razón por la cual dar gracias. Y dice Pablo que debemos dar gracias a Dios por el amor entre los creyentes. En el versículo 3 dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pero no solo la fe, hermano. Y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Antes de que el Señor Jesús fuese crucificado, en aquella última cena, Él reunió a sus discípulos y les dio un mandamiento. ¿Recuerdan ustedes cuál es? Jesús les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en la Escritura ese mandamiento de amarnos los unos a los otros se repite continuamente, de modo tal que la iglesia lo obedezca, lo practique. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. El apóstol Juan, que era un hombre muy cariñoso, un hombre muy tierno, un hombre que trataba como un padre a sus hijos, a los creyentes, también recordó este mandamiento dado por el Señor. Y escribió en su primer carta, capítulo 4, versículo 21, lo siguiente: y nosotros, dijo Juan, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Pero ahora razonemos en lo siguiente, que amarnos unos a otros no siempre es fácil. A veces, hermanos, podemos ofender a los creyentes. A veces hemos hecho cosas nosotros que han herido el corazón de nuestros hermanos. Algunas veces con intención, otras veces sin siquiera saberlo. Pero la herida ahí está, la ofensa allí está. Y amar entonces a alguien que me ha ofendido, que me ha dañado, que ha dicho algo que es hiriente para mí, no siempre es fácil. A veces, hermanos, podemos estar en desacuerdo y no nos logramos poner en armonía en cuanto a algo que queremos hacer. Y puede ser que en medio de la calor de la discusión nosotros digamos, bueno, este hermano es bien hostil hacia mí, ¿yo cómo voy a amar a esta persona? Sí se puede, sí se puede. Es cierto que no es fácil, pero sí es posible amarnos los unos a los otros. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo saber que hay amor en esta congregación? Bueno, yo quiero poner una ilustración bien sencilla y oportuna. Hermanos, vamos a disfrutar de una rica comida. ¿Cuánto le costó a la iglesia? Nada, nada. Porque una familia generosa decidió proveer toda la carne que en este mediodía nosotros comeremos. Yo pregunto, ¿por qué esa familia hizo eso? Encuentro un motivo: amor cristiano. Entonces, el amor, mis hermanos, es lo que permite que la iglesia se mantenga unida. Como la Escritura nos enseña que el amor es el vínculo perfecto. Es el que hace que a pesar de nuestras diferencias permanezcamos unidos trabajando en pro de la obra del Señor. Damos gracias a Dios por la fe de los creyentes, damos gracias a Dios por el amor de los creyentes. Y en tercer lugar, 1 Corintios capítulo 1. Del versículo 4 al 7, el apóstol Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios por los dones espirituales de los creyentes. 1 Corintios 1, versículo 4 al 7 dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Ahora Pablo va a mencionar dos dones espirituales: en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y vean la bendición de Dios sobre la iglesia en Corinto, hermano. Dice Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo piensa en otra razón por la cual dar gracias, él quiere alabar a Dios porque ha enriquecido a su iglesia, porque ha bendecido a su pueblo por medio de dones espirituales. ¿Y qué es un don espiritual? Es una capacidad
provista por Dios para servir en su obra. Y la Biblia enseña lo siguiente. La Biblia enseña que cada creyente tiene por lo menos un don. Usted tiene un don que Dios le ha dado en el momento que le entregó su vida al Señor. Significa que si usted tiene por lo menos un don, Dios le ha capacitado a usted para servir en su obra y hacer de que la obra del Señor salga siempre adelante. Recordemos algo más, hermanos, que cada don espiritual es importante. Esto indica que usted es muy especial en esta iglesia. Sin usted, esta iglesia batallaría para hacer la obra del Señor. Porque usted tiene en esta iglesia un lugar especial. Usted es una persona especial. Usted es alguien importante para este ministerio porque Dios le ha dado dones espirituales. Siéntase importante en esta iglesia. Siéntase valorado en esta iglesia. Y agradezca al Señor porque Él le ha bendecido con esa bendición, con esa capacidad, con esa habilidad espiritual para que usted se involucre y vea qué bueno y qué delicioso es servirle al Señor. Hermanos, los creyentes, cuando desempeñamos cada quien nuestros diferentes dones, colaboramos para la edificación de toda la iglesia. Yo quiero poner un ejemplo en cuanto a eso. ¿Cómo es que esta iglesia logra funcionar? Y en este momento nosotros logramos estar tranquilos y concentrados en la predicación a través de los diferentes ministerios. Por ejemplo, en este mismo momento, allá está el ministerio de Salacuna. Hay un grupo de la iglesia de alrededor de 50 hermanas que colaboran cuidando niños cada domingo. ¿Por qué estamos aquí nosotros con toda tranquilidad? Porque allá en el edificio está un grupo de jóvenes, de hermanas, que están cuidando a los niños de 5 a 10 años. ¿Por qué usted que trajo vehículo está bien tranquilo acá? Porque allá afuera hay un grupo de hermanos del Ministerio de Seguridad que están vigilando que ningún malilla vaya a hacerle daño a su carrito. Miren, todos somos importantes en la obra del Señor. Todos somos importantes. Y por eso Pablo da gracias al Señor porque los dones que le había dado a la iglesia de Corinto los habían capacitados para servirle y sin duda alguna, hermanos, aquí hay mucho potencial. Aquí hay mucho potencial para servirle al Señor. Y aquí hay espacio para usted. Y me gusta cantar un himno que dice que hay que trabajar y orar en la viña del Señor. Y el que quiera trabajar encontrará un lugar en la viña del Señor. Agradezcamos al Señor entonces por los dones espirituales que nos ha provisto. En último lugar, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo número 8. Romanos 1:8, el apóstol Pablo nos enseña que debemos dar gracias a Dios por el testimonio de los creyentes. Dice Pablo, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe
divulga por todo el mundo. Pensemos en estas palabras, hermano. Pablo da gracias a Dios cuando escribe a la iglesia en Roma, y él dice, porque la fe de los hermanos se había divulgado, se había publicado, se había difundido por todo el mundo. Consideremos algunas cosas. Que Pablo nunca había visitado esta iglesia. Él no fue su fundador. Él nunca había estado allí presente en Roma. Por cierto, él escribe esta carta para abrirle camino cuando él llegara a la iglesia en Roma. Pero él nunca había estado allí. Pero lo que sí había hecho Pablo es escuchar el buen testimonio de la iglesia en Roma. Es decir, de que los creyentes de aquella pequeña iglesia, o quizás una iglesia un poco grandecita, se había expandido a toda región allá en el Imperio Romano. Es decir, de que los creyentes de la iglesia, mis hermanos, tenían un celo por el evangelismo tremendo. Cuando llegaba algún comerciante allí a Roma, como era la capital del imperio, ellos no perdían la oportunidad para testificarle. Guiaban a esta persona a Cristo. Esta persona se iba para su lugar o viajaba a otros lugares y continuaba así compartiendo el evangelio con las personas al punto que aquella iglesia se había hecho famosa. Famosa por su testimonio del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero que pensemos en algunas cosas, que es un punto doctrinal aquí. ¿Y quién fundó la iglesia de Roma? Bueno, ¿quién fundó la iglesia? Pues algo que no está claro. La iglesia católica afirma que quien fundó la iglesia fue el apóstol Pedro. Pero eso no tiene sentido. Vaya, solo para... Busque el capítulo 16 de este pasaje bíblico. No vamos a leer, solo quiero que ustedes mismos vean el capítulo que contiene. Si tienen la misma Biblia que yo, dice allí, saludos personales. ¿Qué contiene? El apóstol Pablo saluda a más de 30 personas allí. ¿Saben a quién es el único que no saluda? Es a Pedro. Yo pregunto, si Pedro era el fundador de la iglesia, si Pedro era el pastor de la iglesia, ¿por qué Pablo no lo saludó en la carta? Yo encuentro una cosa que el sentido común me dice, porque él no estaba allí. ¿Cómo no iba a saludar al pastor? Si era digamos, el que dirigía la iglesia, lo hubiese saludado por cortesía y por amor cristiano. Pero cuando saluda a todos los hermanos, a hermanas, a hermanos, los saluda por nombre, no menciona a Pedro, porque él no fundó la iglesia en Roma. Pudieron ser visitantes allá en el día de Pentecostés, quizás algún convertido del ministerio de Pablo, algún asociado de su ministerio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando se trataba de evangelismo, los hermanos en Roma no perdían oportunidad, hermanos. Tenemos por delante un año, si Dios lo permite, y tenemos la oportunidad de bendecir la vida de muchos a través del evangelio. Hace poco yo hablaba con un hermano que me contaba su testimonio. Él anduvo en el mundo de la idolatría, él anduvo en el mundo del gnosticismo, y era una persona que andaba así. Pero dice que él tenía en su trabajo un amigo que le hablaba del Señor y lo invitaba a la iglesia. Y gracias al testimonio de ese amigo, un día este hermano conoció al Señor
y hoy es un servidor fiel junto a toda su familia. Entonces, hermanos, que en nuestro corazón haya siempre ese esfuerzo evangelizador para que otras personas conozcan al Señor. En conclusión, iglesia, debemos siempre dar gracias a Dios por la fe de los creyentes, por el amor de los creyentes, por los dones espirituales de los creyentes y por el testimonio de los creyentes que puede cambiar la vida de muchas personas. Yo quiero finalizar con 2 versículos del libro de los Hechos. ¿Cómo vivían los primeros hermanos? Hechos 2, 46 y 47 dicen: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Que esto también se diga de la primera iglesia bautista de Chinameca, hermano. Que esto se diga. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos agradecerte por la bendición especial que nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo has perdonado nuestros pecados, nos has reconciliado contigo y hoy nos haces parte de tu santa iglesia. Oh Dios, gracias. Gracias te damos por la fe que está presente en nuestros corazones, de que aún con todos los problemas y dificultades que nos han venido, perseveramos en tu camino. Señor, gracias te damos porque tú nos permites amarnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por los dones con los cuales has enriquecido tu iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos el honor de compartir con otros el testimonio del Evangelio. Señor, si entre nosotros hay un amigo o alguna amiga que no conoce a Cristo, y esta mañana dile que tú le amas y estás dispuesto a perdonar sus pecados si le entregan a Cristo su vida.